Muchas gracias por seguir con nosotros y el día de hoy vamos a darle la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias Más Temprano al pintor José Luis Loria para platicarnos de la obra intermediable de los murciélagos. Gracias por acompañarnos, maestro. Mucho gusto, encantado. Mucho gusto. De verdad es un gusto tenerlo aquí y sabe que es su casa. Muchas gracias. Vamos a platicar rapidísimo. ¿De dónde surge esta inspiración de los murciélagos, maestro? Bueno, llevo muchos años admirando a esta especie desde que comencé mis estudios en las selvas del sur de México y tenía muchos deseos de poder iniciar ya un proyecto formal. Hubo sus pininos, sus salidas de campo con algunos expertos, pero finalmente ahora decidí llevarlo a cabo. Hice una pausa con el proyecto del paraíso de José Luis Loria de las Flores y finalmente decidí abordarlo. En ese sentido estoy ahorita ya trabajando de lleno en él y manejando ya un nivel grueso de información respecto a la especie. Al mismo tiempo se ha amplificado la difusión hacia ciertos sectores en Europa culturales. Que justo es lo que platicábamos brevemente antes de empezar la entrevista, que ya hay mucho quisquilleo del otro lado del continente por ver su obra, por incorporarse al proyecto. Efectivamente, tengo la impresión de que son muy pocos los pintores que han abordado la figura del quiróptero. Y eso es lo que ha despertado mucho interés. Además hay cierta relación por la falta de color en esta especie, en sus formas, con el romanticismo alemán que se maneja mucho en la pintura en Austria, por ejemplo, donde ya hay gente interesada en el proyecto. Tengo a un compositor francés, Pierre Stordur, que está ya trabajando en un preludio para piano creado específicamente en base a los dibujos de la colección. Y también estoy por contestarle a una gran y muy famosa cantante de ópera mexicana que vive en Viena, que se llama Mónica Chávez, y al mismo tiempo estoy en contacto con un pintor francés, Milan Markovich, y también otras personalidades de la cultura mundial que están dando seguimiento al proyecto. Y es increíble saber eso, porque por ahora estamos teniendo en pantalla imágenes de sus obras que a simple vista son increíbles, pero ahora aquí es donde a mí me surge esta pregunta que justamente platicábamos. ¿Por qué el murciélago y por qué surge este vínculo entre usted y el murciélago? Bueno, de alguna manera llego ahora, empiezo hace unos meses, por la pérdida de mi ojo derecho a causa de glaucoma que me ha restringido severamente en la producción de mi obra. Tantos años de estar utilizando lupas y cometiendo la falla de no haberme atendido a tiempo, en fin, pero eso no tiene nada que ver con el asunto. Lo que sí es interesante es que el mundo del murciélago es el mundo de la oscuridad, de las tinieblas, está muy estigmatizado también como la zarigüeya y otras especies. Pero el mundo del murciélago es impresionante porque llega hasta la cultura maya, que es el último nivel que ha abarcado en la información que estoy recopilando para estudiar y darle forma al proyecto. Parece ser que el murciélago jugaba un papel muy importante en la cultura maya, y estaba asociado a la tierra, en fin, no quiero dar datos imprecisos y no rigurosos. Estoy fascinado con todo lo que he encontrado. Parece que viene el aniversario de este año, de los 150 años del que escribió la novela de Drácula. Wow. Y tenemos también toda una gran cantidad
de cuestiones relacionadas con el murciélago, el mismo virus de Wuhan, etcétera, etcétera, el daño que se le ha causado por la construcción del Tren Maya, digan lo que digan y lo diga quien lo diga. Y en teoría, vamos a ser muy francos, lo que me platicaba usted es lo que me entusiasma más de ver esta obra, que es una manera en la que usted puede adentrarse o en la que va a ir adentrándose poco a poco a este mundo de las tinieblas o este mundo oscuro en el que vive el murciélago. Exactamente, es una cuestión muy interesante porque entro al proyecto en el momento en que estoy perdiendo la visión. Y eso va acompañado también del mundo de la especie Chiroptera. Entonces, se está dando un proceso muy interesante, porque obviamente también hay reglas y fuerzas espirituales que nada tienen que ver con la oscuridad. Yo no soy un ser oscuro para nada, al contrario. Busco y he manejado siempre todo lo que ha sido luminoso. He tenido el privilegio de tener gente muy luminosa junto de mí desde mi infancia, así que es muy interesante. Finalmente, lo que encuentro también muy interesante es que he dejado en receso el proyecto del Paraíso de José Luis Loría, que es la luz, y estoy también por abordar el de una comisión que se me dio por el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio, sobre los descubrimientos de unas cabezas de serpientes de Culubá. Que es lo que me platicaba que puede ser el siguiente proyecto que puede usted tomar para... Lo estoy trabajando ya, sí, es nada más, lo menciono porque es tan importante para mí como el de los quirópteros o el del Paraíso de José Luis Loría, que son los tres pilares de mi actividad como artista en los últimos años y que lo va a seguir siendo los próximos. Y como dice, estamos viendo en las imágenes que a pesar de que es una especie que se torna a ser oscura, usted nos regala luz en ellos. O sea, nos regala estos colores que nos puede dar esta gran especie y 1000 facetas de ellos. La intención es esa al final de cuentas, ¿no? Que, por ejemplo, el público que llega a un teatro a escuchar la sinfónica o la opereta de El murciélago de Johann Strauss pueda, antes de entrar a escuchar la música que escribió Johann Strauss sobre el murciélago, ver todas las imágenes en una colección de 90, 100, 150 o 200 imágenes del mundo del murciélago. Entonces esto es algo que nunca se ha hecho. Estoy en búsqueda de un mecanismo que pueda permitir que la colección se exponga en teatros donde haya esa sinfónica y que al mismo tiempo se escuche la música que se está produciendo para esa obra. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que no cuenta con ninguna subvención. He luchado muchísimo por llevarlo a cabo, sacrifico todo, pero creo que va a valer la pena porque es una cuestión que por primera vez podría realizarse a nivel mundial. Y estoy seguro que va a valer la pena, por el simple hecho de saber que vamos a tener como 3 mundos increíbles juntos en una sola presentación. Lo captas perfectamente bien, esa es la intención. La pintura, la música y agregarle esta parte de la voz que nos puede envolver en un mundo increíble. Exactamente. El murciélago es además una especie sumamente interesante. Yo la considero muchísimo más evolucionada que el propio Homo sapiens, porque a través de los sonidos se mueve y se detecta. Hay todo un mecanismo social en ellos. Es un animalito maravilloso que ha llevado incluso a estudios muy, muy complejos e importantes en la NASA, por ejemplo, Y justo esa es la parte importante, que nadie o que pocos son los que se adentran a hablar sobre él y que gracias a Dios vamos a tener la dicha de poder tener
si todo sale bien, porque así va a ser, y aquí vas a tener el apoyo también de nosotros para que salga esto a flote y poderlo ver pues ya ejemplificado en escenario, maestro. Me da mucho gusto tu intención, te agradezco mucho y estoy convencido de que lo voy a llevar a cabo. Es un proyecto de vida. Y así va a ser, maestro. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Sabe que esta es su casa y vamos a estar muy atentos del paso a paso que va a dar a esa gran obra, maestro. Muchísimas gracias. Pues con esto nos vamos a un breve corte y regresamos con más de CIPSE Noticias más temprano.